La presentación que les traigo hoy, procuré montarla en ese sentido, en cosas que yo sé que pueden colaborarles. Es la presentación inicial a este taller, como ya lo explicó bien Jennifer, y por tanto también he querido aportarles algunos conceptos importantes que a veces no tenemos 100% de claridad en ellos. Permítanme para compartir pantalla. A ver, les aseguro que voy a tratar de hacer algo lo más fluido que se pueda para que quede muy claro el punto al que queremos llegar, que es, ok, cómo hacer comunicación política desde lo local en y para la democracia, que eso es, desde mi punto de vista, lo más importante y quizás algo de lo que ha faltado en el ejercicio político, no solo municipal, sino nacional también. Y entonces les he preparado como tres temas fundamentales, ¿verdad? El primero de ellos es que quiero que hablemos de conceptos y puntos de partida en este tema, que hablemos luego de democracia y comunicación y que hablemos por último, y no menos importante, ¿verdad? Sino todo lo contrario, de esta comunicación entre las personas electas, o sea, todos y todas ustedes, y las personas municipios, esa ciudadanía que compone cada uno de los cantones de este país y cómo llevar esa comunicación más allá de la campaña electoral. Cuando hemos hablado de comunicación política, tradicionalmente nos centramos en cómo hacer campaña electoral. Y uno de los grandes problemas, y lo vamos a ver ahí, es que a veces nos quedamos haciendo campaña el resto del periodo de ejercicio. Y eso tiene que modificarse completamente si queremos tener una buena comunicación con las personas municipios, y ese va a ser uno de los puntos medulares de esta presentación. Bueno, dicho esto, vamos con estos conceptos de partida que son fundamentales. Y es que a veces pareciera que estas palabras de las que voy a hablar han entrado como en el glosario de malas palabras. Y ustedes mejor que yo lo sabrán cuando uno dice, es que yo soy político. Híjole, ¿verdad? Es como decir algo no bien visto, o es que yo estoy en el mundo de la política y la gente lo vuelve a ver a uno como si estuviera quién sabe en qué espacio. Bueno, quizás porque ha habido una mala concepción de lo que esto significa. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo político, hablamos de todo aquello que tiene que ver con el interés por el bienestar público, por el bienestar de la ciudadanía, ¿verdad? Porque todas las personas que componemos cada uno de los cantones de este país estemos felices de llegar a nuestra casa después de un día de trabajo y saber que en ese espacio en el que habitamos, estemos viviendo bien. Y eso a veces es difícil decirlo en momentos como este. No sé en dónde están ustedes, creo que es por todo el país. Yo estoy en este momento en Moravia y el diluvio ustedes no tienen qué es. Y yo en este momento estoy en un bienestar, pero me imagino que habrá mucha gente a mi alrededor que esta lluvia no le está haciendo nada bien en este momento. Y tiene que haber preocupación al respecto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el principio de lo político, lamentablemente, es el conflicto. Es el conflicto porque las necesidades que tienen las personas en las comunidades siempre serán muchas, siempre serán ilimitadas, y los recursos que tenemos, ¿verdad? Ustedes que están dentro de las municipalidades, las instituciones de gobierno y demás que tenemos para resolverlos son escasos. Y entonces, por mucho que yo quisiera que todas las personas que en este momento pueden estar sufriendo por esta cantidad de agua que está cayendo y porque sus casas probablemente se les estén inundando y porque probablemente se las esté llevando el río, lamentablemente esa es la realidad, por mucho que yo quiera, no tengo los recursos para poder resolver eso. Y ese es el conflicto que se vive en lo político y donde las personas que ejercen la política, y ahorita lo vamos a ver, tienen que trabajar todos los días para, yo digo, para poder jugar ese juego de malabares entre pocos recursos y muchas necesidades. ¿Y esto por qué es? Bueno,
ya lo decía Aristóteles, somos animales políticos, somos seres sociales por naturaleza y por tanto somos seres políticos. Entonces, cuando alguien le haga a uno una crítica por decir que uno es una persona política, que uno vive en el mundo de lo político, en realidad todos y todas vivimos en el mundo de la política y de lo político. Son muy pocas personas, digamos, estos monjes tibetanos que se aíslan y aún así viven en comunidad, o estos ascetas, ¿verdad? En la India que se van a las montañas y se encierran en una cueva, son contados las personas que pueden decir que no viven en el ejercicio de la sociedad y por tanto son contadas esas personas que no viven en el mundo de lo político. Y cuando hablamos de la política, hablamos de esa forma que hemos encontrado en sociedad para organizarnos y para regular todas las relaciones de poder válidas. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Cuáles van a ser los procesos, las reglas, las instituciones que hemos establecido para poder convivir en sociedad? Es ni más ni menos que el ejercicio de lo político. Desde la dimensión electoral, por ejemplo, hemos creado un Tribunal Supremo de Elecciones, hemos creado un código electoral, hemos creado la figura de los partidos políticos, hemos creado la reglamentación, los estatutos que tiene cada partido político y todos los procesos que nos llevan a elegir autoridades. Pero también hemos creado reglas e instituciones para organizarnos y a eso le hemos llamado Estado. Y también hemos creado reglas para convivir entre nosotros y con el Estado. Hemos creado derechos humanos que nos permiten a las personas tener garantía, por ejemplo, en ese Estado y poder cubrir esos derechos. Y es fundamental para cualquier Estado e institucionalidad decir cuál va a ser el sistema político por el cual se está rigiendo. Y en el caso costarricense hemos elegido desde hace muchas décadas, ¿verdad? El sistema político que prima afortunadamente alrededor del mundo y que es la democracia. Y ese es el sistema para hacer política. Es el sistema que nos permite tomar decisiones colectivas, ¿verdad? A través de los procesos electorales y a través de la representación, o sea, elegimos personas representantes, respetando siempre algo fundamental, y es la diversidad y la pluralidad. Y eso también tiene un costo importante a nivel político y en el ejercicio de la política. ¿Por qué? Porque somos sociedades muy diversas. Y no es que no lo hayamos sido siempre. Lo que pasa es que esta apertura al mundo, a la comunicación, a lo que tenemos acceso, hace que esa diversidad y esa pluralidad sea hoy más evidente que antes. No sé las edades de las personas que me están acompañando acá en este momento, pero por ejemplo, yo estoy a punto de cumplir 45 años y cuando yo era niña, ¿se acuerdan que nos disfrazábamos de indio, decíamos, y me ponían una pluma y una cuestión ahí de algodón y pintada y celebrábamos ese día? Bueno, eso ha evolucionado un poco y hoy sabemos que es población indígena, población autóctona, ¿verdad? Que la gente india es la que vive en la India, ¿verdad? Cosas de esas se han modificado, pero además durante esa época creíamos que la población indígena costarricense era una cosa minúscula. Hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Hoy tenemos y reconocemos a hombres, a mujeres, a niños y niñas, ¿verdad? En su edad participando, a jóvenes, a personas jóvenes involucradas en política, a la población afro, a la población LGTBQT+, ¿verdad? Todas estas poblaciones no es que no han existido, sino que hoy se les reconoce su identidad y son parte de esa diversidad con la que tenemos que gestionar en la política. Y en democracia, esa diversidad y esa pluralidad no solo es reconocida, sino que es celebrada. Y eso es importante, aunque no deja de complejizar el escenario en el que ejercemos la política. Pero además es ese sistema que hemos elegido para gobernar.
y entonces hemos creado un sistema de equilibrio de poderes, ¿verdad? Tenemos en el caso costarricense el poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero además tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones que tiene autonomía e independencia y que dentro de la Constitución dice que tiene el rango de poder de la República, por ejemplo. Tenemos toda la seguridad jurídica que nos dan los marcos legales, pero además tenemos un sistema altamente descentralizado, ¿verdad? Durante mucho tiempo tuvimos 80 cantones, 81 cantones, 83 y ahora 84, ¿verdad? Y esa descentralización también tiene un impacto muy particular en cómo se gestiona la política en este sistema democrático. Y la democracia tiene una cuestión particular y es un sistema altamente imperfecto, pero es el único sistema que permite reconstruirse a sí mismo. Es el único sistema que permite que lo critiquemos, es el único sistema que ha venido evolucionando. No es lo mismo la democracia griega, que con todo lo que se le agregó y los derechos humanos luego de la Revolución Francesa, ha sido una democracia de evolución y eso es fundamental. Pero lo más importante que tiene la democracia es que nunca vamos a saber los resultados del proceso democrático, pero sí tenemos garantía absoluta en las reglas del juego y competimos todos y todas con las mismas reglas del juego. Entonces, eso nos lleva a que al menos en esa selección de quienes nos representan exista claridad y una estabilidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de democracia costarricense, hay algo importante. La democracia pura, como se creó, digamos, en el siglo V antes de Cristo en Grecia, no es la democracia que hoy en día vivimos y ejercemos, porque si no, todas las mujeres que estamos en este momento acá no podríamos estar, así de simple. Y aquellos hombres que no nacieron y sus padres y sus abuelos no nacieron en Costa Rica tampoco podrían estar acá. Y aquellos que no tengan un patrimonio importante o un nivel educativo importante tampoco podrían estar acá si nos limitáramos a esa democracia griega, ¿verdad? Entonces es una suerte, este Estado de Derecho que hemos creado es una combinación de tres corrientes. Y no voy a meterme aquí en teoría, pero sí me gustaría que lo tengan ahí de referente, ¿verdad? Tenemos esos principios de representación popular de la democracia griega, por supuesto que sí, donde el pueblo se autogobierna y elige representantes para poder hacerlo, pero también en algún momento de la historia decidimos agregarle el republicanismo, ese que surge en Roma, ¿verdad? En el siglo I antes de Cristo, más o menos, y donde el concepto más importante que se construyó ahí es el de legalidad y seguridad jurídica. Por eso quienes estudian derecho llevan derecho romano, ¿verdad? En sus primeros cursos, porque ahí es donde surge toda esa estructura que nos protege y que dice, ok, el sector público esto es lo que puede hacer, el sector privado puede hacer todo aquello que no le esté restringido, por ejemplo. Pero también le agregamos la corriente liberal o el liberalismo puro. ¿Por qué? Porque en algún momento se dijo, bueno, estamos creando un Estado muy fuerte, un Estado con mucho poder, ¿y dónde queda la ciudadanía? Y ese liberalismo lo que le aporta a ese Estado de Derecho, como lo tenemos hoy en Costa Rica, es todo el tema de libertades y derechos fundamentales, es la protección a la ciudadanía. Y eso no es poca cosa, porque de una u otra forma puede llegar incluso a complejizar el ejercicio de la política y del gobierno, ¿eh? Esa cantidad, digamos, de derechos que tiene protegidos la ciudadanía. Bueno, esto es parte conceptual y lo más teórico, ¿verdad? Respecto a la democracia, a lo político, a la política. Pero, ¿qué está pasando actualmente con nuestra democracia? El panorama no es el más alentador en este momento, no solo para Costa Rica, sino que yo pensaría que para la gran mayoría de países de América Latina. Y acá solo les traje un único gráfico. Desde los años 60 se hace un estudio, perdón, se me adelantó, se hace un estudio, el programa de Latinobanómetro hace un estudio y desde los años 90 es el mismo modelo que se aplica en cada uno de los países de América Latina.
este es el resultado, es un informe grande, lo pueden buscar y ver detalles. Este es el informe de 2023, que es el más reciente. ¿Y qué es lo terrible de este Latinobarómetro? Que por primera vez en la historia, Costa Rica es mencionado en el Latinobarómetro, pero desde lo negativo y no desde lo positivo. Aquí solo les puse el gráfico donde le preguntan a la gente sobre su apoyo a la democracia y presentan los resultados hacia la respuesta: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y por esta ocasión, por primera vez en la vida, Costa Rica es el país que cae el apoyo a la democracia junto con Venezuela, ¿verdad? Sabemos las condiciones que tiene Venezuela y demás, pero Costa Rica cae en un 11%, disminuye su apoyo a la democracia, ¿verdad? La ciudadanía no le importa realmente la democracia, incluso si hay democracia o no en el país. Y eso es alarmante, ¿verdad? Siendo que Costa Rica ha sido a lo largo de la historia y del estudio del Latinobarómetro de los países más democráticos en la región. El año pasado me tocó estar en un encuentro donde había personas del mundo entero, pero había muchas personas de América Latina. Había gente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de toda América Latina, de México. Y cuando nos fuimos a cenar después de una cuestión de trabajo, lo que a mí me asustó en esa cena es que ellos estaban más preocupados por lo que estaba pasando en Costa Rica que por lo que estaba pasando en sus propios países. Y cuando yo les pregunto, pero bueno, ¿y sus países? Y dice, sí, tica, en nuestros países estamos re mal, pero es que entendé que Costa Rica siempre ha sido como esa tabla que un náufrago ve en el mar y dice, de ahí me agarro, todavía hay una tabla que está flotando. Y cuando salen los datos, porque recién estaban salidos los datos del Latinobarómetro, estaba todo el mundo entre asustado y preocupado y triste, ¿verdad? Esa es la realidad de lo que está pasando con la democracia. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿esto tiene que ver con problemas de la democracia o con problemas de la sociedad misma? Y yo me decanto mucho más por la segunda opción. La democracia es el mismo sistema. Ustedes participaron con un régimen electoral igual que el que participaron los de las últimas 5, 10, 6 elecciones, ¿verdad? Así es que eso no se ha modificado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que se está modificando? Y yo quiero aportar aquí como 4 cosas para dejarlos ahí pensando, dejarles pensando un poco. Y el primero de ellos tiene que ver con la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía en este momento es una ciudadanía apática, es una ciudadanía molesta, es una ciudadanía desencantada y también es una ciudadanía con un gran desconocimiento de la gestión pública. A mí, parte de mi trabajo en el instituto, así como Jenny trabaja específicamente con partidos políticos y con autoridades electas, yo trabajo con ciudadanía. Y cuando yo les pregunto cosas, no saben. Les pregunto cómo se llama el alcalde o la alcaldesa de su comunidad. Eso puede ser que de pronto lo sepan porque es una figura. Cuando les pregunto quiénes son las personas regidoras, perdón, pero cayó un rayo acá. ¿Sí me están escuchando todavía o me Sí, sí, desconecté? sí. Oh, No, aquí también cayó un rayo grande. Jesús. Pero es que aquí se fue la luz, o sea, se quiso ir la Ajá. luz, qué susto. Bueno, les decía, esa ciudadanía tiene un desconocimiento enorme. Les pregunto, ¿qué día sesiona la municipalidad de su cantón? No tienen la menor idea. Les pregunto, ¿y ustedes han ido a las sesiones municipales? Y ha llegado gente a contestarme, no, porque eso es una reunión cerrada, ahí no puede llegar nadie. Hay un desconocimiento que se traduce en cosas como, es que tal institución no me resuelve, pero ya usted ha ido a esa institución. No, ¿para qué? Si ahí no se va a arreglar nada, ¿verdad? Aunque nunca hayan ido, aunque no sepan cómo funciona, por ejemplo. Pero es que también no podemos tampoco culpar eso cuando venimos de un contexto que cada vez se ha puesto más complejo. Venimos de un contexto de alta desigualdad. Costa Rica está en el top 10 de los países más desiguales del mundo, no de la región,
del mundo. Estamos como en el 6º lugar, según no me falla la memoria, pero estamos en una posición tremenda de desigualdad entre quienes más ganan y quienes menos ganan. Pero además estamos en la época de la posverdad y eso no quiere decir que la verdad haya dejado de ser lo más importante o de existir. Eso quiere decir como cuando en el colegio estudiábamos la era postindustrial, ¿se acuerdan? No era que la industria ha dejado de existir, sino que ya parece ser que no es lo más importante. Bueno, eso está pasando hoy en día. Pareciera que la verdad, que los hechos, que los datos no son lo más importante y de eso vamos a hablar en un ratito. Y si eso lo mezclamos con la gran cantidad de desinformación que circula hoy en día, tenemos una mezcla perfecta de 3 ingredientes para la polarización y la violencia. Y lo estamos viendo. Es que la violencia no solo tiene que ver con el tema de narcotráfico, con el tema de sicariato, con el tema de lavado de dólares. Esa violencia se traduce también en lo que está pasando en las carreteras. El fin de semana hubo 15 muertos, más o menos, 15 personas fallecidas. En los hogares, ¿verdad? Los femicidios se han disparado, por ejemplo. Estamos generando una realidad absolutamente violenta. ¿Qué pasa además con esa realidad? Bueno, que además nos hemos educado tradicionalmente en esquemas autoritarios. Nuestra cultura cívica, la cultura cívica costarricense, si bien hablamos de que somos un país de paz, un país neutral, un país de diálogo, etcétera, nos educan en esquemas autoritarios desde que nacemos, ¿verdad? Yo cuando los chicos trabajo con ellos y le pregunto qué tan democráticas son las decisiones en casa, bueno, pues son poquitos, muy poquitos los que podría señalar que me han levantado la mano para hablarme de que en su casa sí se toman decisiones colectivas, ¿verdad? La escuela, el colegio, hasta la universidad, las iglesias, sin importar la denominación, son esquemas verticales y autoritarios. Y si a eso le alimentamos que en nuestra sociedad priman los discursos antipolítica y antipartidos, es impresionante. Cada vez que viene un proceso electoral, siempre a mí 1, 2, 3, 4 medios de comunicación me preguntan ¿qué va a hacer el tribunal para disminuir el abstencionismo? Y yo les digo, es que los primeros que deberían hacer algo son ustedes como comunicadores. Si únicamente le decimos a la gente que la política es mala, que los políticos todos y todas son ladrones y ladronas, que son corruptos y corruptas, si les decimos eso, ¿cómo esperamos que la gente después se acerque a votar o crea en esto? Si le decimos que todos los partidos son lo peor que hay, bueno, estamos generando una cultura cívica antipartidaria y de ver eso como si fuera lo peor. Por eso se acuerdan que les dije que eran como las palabras que entraban en el glosario de malas palabras. Pero además, la institucionalidad en la que vivimos es una institucionalidad bastante cerrada, bastante burocrática y bastante excluyente de la ciudadanía. Esa es una investigación que tengo pendiente, pero me encantaría revisar cada una de las instituciones de este país, incluyendo las municipalidades, para saber qué tantos espacios participativos existen, permanentes, mecanismos y espacios para que la gente pueda incorporarse y qué tanto participa la gente, devolviéndonos a ciudadanía y a cultura cívica, ¿verdad? Eso no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Mi intuición informada me dice que en ambos casos es reducido la cantidad de esos espacios reales y la cantidad de participación real de la gente. Eso lo vamos a ver ahora un poquito en qué podríamos hacer desde la comunicación. Déjenme, perdón, no sé por qué me mueve esto. Listo. Estos problemas tienen que ver absoluta y totalmente con la comunicación o con la ausencia de esa comunicación. Y entonces quisiera ahí que nos hiciéramos 3 preguntas, ¿verdad? La primera de ellas es, comunicamos, estamos comunicando desde los gobiernos locales y desde ustedes como figuras electas en nuestros cantones, ¿verdad? Esa comunicación ha estado usualmente relacionada con la política electoral, pero la comunicación desde la administración, de la institucionalidad, debería ser permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en última instancia la política en acción, es donde vemos la acción que tiene la política.
que veamos qué estamos comunicando. Todo comunica, absolutamente todo, no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts que dice que más o menos el 70% de la comunicación que tenemos no es en palabras, sino es los gestos que hacemos, los tonos en los que lo decimos, la forma en los que nos movemos. Por eso la comunicación digital, virtual, en redes sociales a veces se complejiza, porque cada quien puede entender lo que lee a su forma y no necesariamente es la forma en la que lo pensó quien lo escribió. Y entonces comunican no solo lo que planificamos, las conferencias de prensa, las publicaciones que ponemos en las redes, sino también lo que no planificamos, ¿verdad? Esa conversación que me tocó cuando fui en la mañana a pasear al perrito y me encontré al señor de tal lugar y que me preguntó y además me topó sin bañarme y en pijamas, ¿verdad? O la entrevista en la que me agarró un medio de comunicación cantonal a la salida de la misa o de la celebración del cumpleaños de mi hijo, ¿verdad? O mis propias redes personales, no la red que uso como autoridad electa, sino en la que comparto, digamos, mi vida personal. Todo comunica, pero también cómo lo comunicamos. La comunicación es siempre, siempre, siempre un acto de ida y vuelta, no un monólogo. Más allá del ejercicio de abrir canales y de tener un canal de YouTube y uno de TikTok y uno de Instagram y de mejores campañas de comunicación, ¿están realmente preparados los gobiernos y ustedes como autoridades electas para escuchar? Porque es que eso es complejo y requiere tiempo. Y si lo están, una vez que han escuchado, ¿están preparados para dar respuesta a toda esa avalancha de lo que escucharon? Eso es complejo y ahora vamos a ver. Creo que este es como un buen momento para dar los 5 minutos. Jennifer, ¿o me Está decís? bien, Mari, como quieras. Como para hacer aquí un cortecito, porque si prefiero esta Ok, parte trabajarla junta. ok, perfecto. Entonces son las 5:42, volvemos a las 5:50. 7 minutitos, ¿está bien? Listo. Tomamos un chancecito ya. Listo. Perfecto. Listo. Un segundo porque voy a compartir de nuevo porque algo pasó que me cerró la presentación. A ver. Listo. Ok. Bueno, hablemos ahora del tema de democracia y comunicación y qué es lo que está pasando en la realidad mundial en general, pero voy a tratar de hablar específicamente del caso costarricense. Y son dos grandes problemas que nos invaden hoy y que nos llevan a lidiar con una comunicación aún más compleja. Y son la desinformación y la posverdad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con estos dos conceptos? A ver, cuando hablamos de desinformación, básicamente nos estamos refiriendo a contenidos de todo tipo, texto, imágenes, audio, videos, hoy más que nunca videos con todo el tema de la inteligencia artificial y de lo que se puede hacer con ella, que son falsos, que son manipulados o que se sacan de contexto para hacernos pensar algo que no es real. ¿Y con qué objetivo? Con muchos, desde el más sencillo que puede ser generar risa o generar sorpresa o generar, pero hasta los más complejos, ¿verdad? Para mover nuestras emociones, para generar enojo, para generar repudio, para generar miedo, para generar desagrado. Y que actuemos de forma tal que esas personas quieran. Y esa forma suele ser la de división, que fue la que hablamos hace un ratito, la de polarizar o incluso la de generar violencia. Porque cuando una sociedad está polarizada y se comporta con violencia, es más fácil que en los espacios donde se toman decisiones, otros estén tomando decisiones mientras la gente está ocupada en esa polarización. Pero el gran problema con la desinformación es cuánto la compartimos. Hay una periodista latinoamericana, pero que tiene muchísimos años de trabajar en la cadena CNN en Estados Unidos. Y ella estaba haciendo su tesis doctoral y la tesis se llama La teoría de mi tía.
Y ella lo que habla es pone a su tía como un caso de ejemplo de una persona que comparte absolutamente todo. Ya vieron que va a caer un meteorito en menos de un mes, ¿verdad? O como les digo yo, que pasa en el WhatsApp de mi familia, vean que van a cortar el agua y cuando abro la imagen es un comunicado de acueductos y alcantarillados, pero del año pasado. Entonces, el gran problema, y eso se llama misinformación, y somos nosotros, las personas de carne y hueso, no los bots, no los troles, ¿verdad? Los que estamos compartiendo esa información y replicándola. El MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que se comparte 70 veces, 7 veces más la desinformación que la información real. ¿Por qué? Porque la información real requiere que revisemos datos, requiere lógica, requiere que entendamos y analicemos. La desinformación nos mueve emociones. Si no han visto las películas de Intensamente, véanlas, porque lo que la desinformación hace es mover eso. Y yo le digo a la gente, y esto es parte de otro curso que damos, si te mueve una de esas 5 cosas, el enojo, la alegría, la sorpresa, el repudio, el miedo, mucho, 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 no lo comparta. Frene primero y averigüe si es cierto, ¿verdad? Porque eso es lo que hace, movamos emociones para que la gente se dispare y comparte. ¿Y cuál es el peligro? Perdón, el efecto y el peligro que tiene la desinformación en las democracias. Es que aumenta la desconfianza en la información real, es que aumenta la desconfianza en las instituciones, incluyendo los gobiernos locales, es que aumenta la desconfianza en los medios de comunicación, que pueden tener sesgos, por supuesto que sí, yo no digo que no, pero ya tienen un filtro profesional para poder darnos las informaciones. Y si lo está diciendo un medio y otros no, me pongo a sospechar y puedo verlo. Pero es que nos lleva a cuestionar absolutamente todo esto. Y esto debilita la democracia. Y sobre todo en esta era de la posverdad que creo, donde la gente cree que cualquier opinión es válida y eso tampoco es tan cierto, ¿verdad? Hay opiniones de dudable naturaleza. Por ejemplo, aquellos que opinan que la Tierra es plana y que aunque incluso han hecho experimentos para demostrar que es plana y les arrojan que es redonda, dicen que el problema es el instrumento, que el problema fue el procedimiento y no su verdad. Eso hace todavía más compleja esa realidad. ¿Por qué? Porque esa posverdad nos lleva a afincarnos en afirmaciones basadas en nuestras creencias, en nuestras opiniones, en nuestras emociones personales o en esa desinformación que recibimos y no en datos, no en hechos objetivos, no en investigaciones serias. Como les dije hace un rato, no es que la verdad haya dejado de existir, sino que pareciera que no es lo más importante. Lo más importante es lo que yo creo. Y por eso la imagen que les puse hace un rato era cómo no va a ser cierto lo que estoy leyendo en internet, decía el papá, sí es lo que yo pienso. Bueno, eso también es muy variable. Hace un tiempo, cuando yo estaba montando otro curso que damos en el instituto, que es sobre ciudadanía digital responsable, yo hice un ejercicio y le pedí a amigos que están en diferentes lugares, a mi prima y su esposo que están en Estados Unidos, a otra amiga que está en Chile, y les dije que pusieran en el buscador de Google cambio climático. A la chica que está en Chile le salía obviamente todo lo que tiene que ver con el descongelamiento de los polos y por la Patagonia y toda esta cuestión. A mí me salía el cambio climático, los riesgos que está sucediendo, etcétera. A mi prima que está en Estados Unidos le salía algo muy parecido a mí, pero al esposo en su computadora, en la misma casa que mi prima, le salía que el cambio climático es una mentira, que, que está en la Agenda 2030, ¿verdad? Conectados con el mismo router. Sencillamente, ¿por qué? Porque los algoritmos del Internet y de las redes lo que hacen es darnos más de lo que ya hemos buscado, de lo que nos gusta. Por eso a veces decimos que este aparato nos escucha, etcétera, que sí nos escucha. Eso es otro curso. Pero bueno, ¿qué podemos hacer cuando la gente se le refuerza una y otra vez lo que ya cree? Eso es parte de cómo funciona esa posverdad. ¿Cómo funciona y por qué funciona? ¿Por qué se da y qué podemos hacer desde la comunicación? Bueno, se da primero porque todas las personas, sin importar de dónde seamos, la edad que tengamos, tenemos sesgos cognitivos. Eso quiere decir que solemos creer más en aquello que se ajusta a lo que pensamos o a lo que deseamos.
Y por eso en la manipulación eh, es más fácil caer cuando eso se acerca a eso que sentimos, a eso que queremos o a eso que pensamos, ¿verdad? Esa desinformación, los fraudes y demás, por eso nos manipulan, porque se ajusta a eso que quisiéramos, a que de verdad me están llamando de una institución para ayudarme a hacer algo. O que de verdad el banco está protegiendo mis intereses de mis cuentas y caigo en la trampa. Esos sesgos cognitivos los tenemos todos, desde el lugar donde nacemos, la familia en la que vivimos, cómo nos criamos, tenemos diferentes sesgos cognitivos, pero todos y todas los tenemos, ¿verdad? En segundo lugar, ¿por qué se da la posverdad en el mundo de la política o de lo político, donde ustedes y yo tenemos una participación importante? Bueno, porque parte fundamental de los procesos electorales es ganar la simpatía y confianza de las personas para que voten por nosotros y quedar electos y electas, ¿cierto? Y eso en muchas ocasiones puede crearle a las personas que están presentando sus nombres un incentivo para decir falsedades, para crear expectativas, y tengan muy presente esa palabra porque vamos a hablar de ella, y para desacreditar a los opositores, ¿verdad? Y también vamos a hablar de este descrédito a los opositores dentro de un ratito. Y todo eso combinado genera en la ciudadanía incertidumbre porque ya no sabe quién dice la verdad y se pierde la credibilidad en la democracia, no en las personas, no en las figuras, sino en la democracia misma, porque entonces meto todo en un saco y digo, si estas personas me han engañado, todas me van a engañar, el sistema no sirve, necesitamos cambiarlo, votemos el sistema, votemos la institucionalidad, cambiemos las leyes porque esto no está funcionando. Se dan cuenta del riesgo que eso tiene, pero también se da por un cambio cultural que estamos viviendo. Hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, tenemos acceso a la información. Ustedes se imaginan qué pensarían quienes crearon la Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Que todos los documentos históricos hablan de lo maravilloso que era la información que había en la Biblioteca de Alejandría. ¿Se imaginan que hoy supieran lo que tenemos aquí a la mano? Sería impresionante. Pero esa cantidad abrumadora de información que no podemos procesar porque es humanamente imposible, nos hace buscar voces que nos guíen. Alguien en que yo diga, uy, en esta figura sí confío en lo que me diga, y por ahí detrás de ese camino que va dejando, ¿verdad? Así como en las montañas cuando caminan las vacas y por ahí van subiendo las demás, o así mismo. Y eso es angustiante porque vivimos además en una era de desconfianza, pero es tan abrumadora la cantidad de información que necesito buscar personas en que confiar necesariamente. Pero además se da este tema de la posverdad por esa desigualdad de la que ya les hablé. Y esa desigualdad genera algo en la sociedad y se llama resentimiento social. Hace un tiempo, no sé si se acuerdan, si fue el año pasado o antepasado, me corrigen, cuando hubo un derrumbe que se trajo abajo unas casas vacacionales en Punta Leona. No sé si recuerdan. Bueno, el tema era entrar a ver los comentarios que habían en la publicación que hacían los medios de comunicación en las redes sociales sobre ese tema. El tema era, qué rico que les pasó, tienen plata, construyeron eso sin tener permisos, o sea, la gente era a esos que tienen dinero que se les caiga, qué bien, que me alegra que eso suceda. ¿Verdad? Se le cae a gente muy pobre, etcétera, ¿verdad? A ustedes qué importa porque tienen dinero. Y eso es parte de ese resentimiento social y hace que la gente en general vea como culpables a quienes más tienen, pero también a las personas que están en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque no han logrado resolver esa desigualdad en la que se vive. Entonces son los dos grandes enemigos, quienes más tienen y quienes están en el mundo de la política son para la sociedad en general culpables de esa desigualdad. Y por tanto, yo necesito buscar líderes y referentes que tengan el mismo perfil mío, y tras de esos voy a ir y voy a creer en ese mensaje que me están dando, ¿verdad? Justo por mis sesgos cognitivos y por la realidad que enfrento. Pero además,
tenemos que tener claro otros dos componentes y es la realidad tecnológica en la que hoy vivimos, ¿verdad? Hoy con Internet, o el Internet más bien ha permitido que cualquier voz pueda informar, y lo pongo entre comillas adrede, ¿verdad? Porque muchas de las veces es más bien desinformar. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de esas personas que están ahí informando o desinformando o lo que sea, muchas veces están en ese espacio como espacio para generar recursos económicos, generar clics, generar visitas, generar, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen ahora? Fandom, ¿verdad? O generar o monetizar su participación en redes sociales. ¿Y qué es lo que más vende? Ya lo vimos, la desinformación, lo que mueve emociones. Y entonces, si yo, ¿qué me importa decir 3, 4 mentiras si eso me va a generar más visitas, más clic y más dinero? Pero además, si le sumamos las redes sociales que tienen sus aspectos maravillosos, o sea, ya hubiese querido yo tener redes sociales hace muchos años cuando me fui a vivir fuera de Costa Rica y comunicarme con mi familia era algo tremendamente complejo o caro. Ya desearía yo poder tener hoy, haber tenido en esa época WhatsApp o haber tenido el Messenger de Facebook para poder comunicarnos. Pero el problema con las redes sociales es que por su diseño, son espacios no tanto para la comunicación real. ¿Podemos usarla para eso? Claro que sí, por supuesto, y son un gran aliado y un gran elemento, pero están diseñadas en su concepción para que sean más importantes las opiniones que los hechos, para generar me gustas más que reflexiones, para generar aislamiento por sobre el diálogo. Parte fundamental del trabajo que yo hago es ir a centros educativos, a colegios y demás. Y es impresionante cuando uno llega a los colegios y cuando entras, hay filas de chicos sentados en estas bancas que hay usualmente en la parte inicial del colegio, y esto es lo que yo me encuentro, ¿verdad? A gente viendo su teléfono, eh, aunque estén a la par. Y a veces están hablando entre ellos, pero por mensaje. Entonces, eso genera en realidad las redes sociales. Creemos que estamos muy comunicados, pero ya se ha probado en muchos estudios el nivel de aislamiento social que están generando digamos, este accionar. ¿Y cuál es el efecto de esa posverdad en las democracias? Bueno, sencillamente que se convierte en la gasolina perfecta de los discursos populistas que nos hacen engancharnos más con las emociones y que nos interese menos conocer datos, hechos reales que podrían traerse abajo esos discursos. Y eso hace que la gente rechace una vez y otra vez el mundo de lo político. ¿Por qué? Porque cree que es un espacio donde no hay honestidad, donde no interesa el bienestar colectivo, y entonces vemos a la sociedad actuando y votando, no por las mejores propuestas, los mejores escenarios, los escenarios viables y posibles, sino votando por miedo, votando por rabia, votando por descontento, y no por proyectos sólidos que puedan construir bienestar en democracia. ¿Verdad? Y ese es un riesgo al que nos estamos sometiendo todos los días. ¿Qué podemos hacer desde la comunicación local con este tema de la desinformación y la posverdad? Bueno, primero pensar qué debemos comunicar. Y ahí la respuesta es clara. Hechos y datos, publicar la verdad a partir de acciones concretas que están en marcha o que ya se hayan concluido. Y nunca, nunca generar expectativas ni promesas. ¿Por qué? Porque eso hace que la gente termine desilusionándose más. Prométale usted a un niño o a una niña, que le va a comprar un helado el sábado. Y el sábado, cuando le pregunte si se lo va a comprar, usted le dice, ay, no, es que está lloviendo mucho, vamos el otro sábado. Y llega el otro sábado, no, con la limpiada que le tengo que dar a la casa, no, no, vamos el otro sábado. Le aseguro que a los 3 o 4 sábados va a dejar de preguntar por el helado. Pero en la cantidad de desilusión y en qué puede generar eso es en, no le creo a papá y a mamá. No le creo porque nunca me cumplen lo que me prometieron. Le generamos expectativas que no llenamos. Y lo pongo en la imagen más sencilla, traduzcan ustedes eso a nivel cantonal, ¿verdad? O a nivel nacional. Cuando prometemos cosas que estamos seguros y seguras que son realmente, que podemos cumplirlas.
Y eso nos pasa mucho cuando trabajamos con escuelas y colegios. Lo primero que le decimos a los chicos y chicas es, comprométanse con lo que usted puede hacer. Usted está en capacidad, como nos ha tocado llegar a procesos electorales estudiantiles donde chiquitos han prometido desde piscinas, uno prometió un helipuerto, lo crean o no, otros prometieron que iban a quitar la matemática, otros prometieron que iban que la soda iba a ser gratis. ¿Ustedes se imaginan el nivel de expectativas que generaron en esos chicos y chicas? ¿Qué van a pensar esos chicos desde edades muy pequeñas de la gente que está en la política electoral? ¿Verdad? Que no hay cumplimiento. ¿Cómo comunicamos? Aquí hay un principio fundamental. Hoy en día hay muchos canales. Hoy en día no dependemos ya tanto de los medios masivos, ¿verdad? Del periódico, de la televisión, de la radio, como hace un tiempo y demás. Son medios que eran y siguen siendo muy caros. Hoy tenemos redes sociales y un montón de espacios que en los próximos talleres yo sé que personas mucho más expertas en este tema les van a explicar, pero hay una máxima, el mismo mensaje por múltiples canales. Yo cuando hablo con niños y niñas les hablo exactamente lo mismo que les estoy comunicando a ustedes sobre democracia, solo que lo hago a otro volumen, como le digo yo, en otra intensidad, pero les digo lo mismo. Mantener coherencia en el mensaje es fundamental. Dar un solo mensaje, que no hayan muchas voces comunicando, porque eso vamos a verlo en un momento, genera complicaciones. ¿Cuándo tenemos que comunicar? Permanentemente. La comunicación es algo de todos los días, no solo cuando haya algo que decir, ¿verdad? Hay que incentivar el diálogo, una conversación pública vigorosa, dinámica, plural, abierta, frente a frente. Las redes son importantes, pero también los espacios cara a cara se vuelven fundamentales. Esto es maravilloso, nos permite que aquí haya gente de la zona atlántica, de la zona del Pacífico Central, de todos los lugares y podemos comunicarnos, pero la gente necesita contacto. Y la ciudadanía necesita tanta información como hechos, no solo que arreglen la calle, no solo que esto, sino que me informen sobre lo que se está haciendo, sobre lo que no se está haciendo, cómo se está haciendo o por qué no se está haciendo, ¿verdad? Esa información es tan necesaria como el hecho mismo, como el servicio mismo, como el producto mismo. ¿Qué no hacer? ¿Verdad? Nunca usar los espacios de comunicación como espacios para poder manifestar el odio hacia personas, hacia grupos, hacia opositores, hacia instituciones, y mucho menos desde ustedes que son autoridades electas en democracia. ¿Por qué? Porque eso genera, o contribuye a ese espacio, digamos, de polarización y de violencia que estamos viviendo. Hay un principio que dice que cuando una persona que está participando en política electoral ve a sus opositores como enemigos, ya ahí va perdiendo no la persona ni el opositor, sino la democracia misma, porque son opositores, no personas enemigas, ¿verdad? Luego vamos a tener que sentarnos con ellos a trabajar en el Consejo Municipal o vamos a tener que trabajar con ellos en la Asamblea Legislativa. Entonces, sencillamente es gente opositora, que tenemos modelos diferentes de desarrollo, visiones diferentes de país, pero no son personas enemigas. ¿Y qué no hacer tampoco? Politizar la comunicación. ¿A qué me refiero? A no vivir en una permanente campaña electoral. Cuando ustedes pasan a ser autoridades electas, tienen que marcar un antes y un después. La comunicación de campaña electoral es una, y la comunicación como autoridades electas en el ejercicio para lograr ese bienestar de la ciudadanía es otra y necesita manejarse de forma muy, muy diferente. Ahora sí, ¿cómo podemos generar comunicación entre las personas electas y las personas municipios más allá de la campaña electoral? Toda esta, digamos, esta parte o mucho de lo que acá les voy a hablar es de una autora que a mí me encanta muchísimo, se llama María José Canela. Al final de la presentación les dejo dos de los libros que me parece que podrían ser más importantes. No se consiguen acá, pero en internet se puede rastrear algunos elementos y si a alguien le interesa revisarlos. ¿Por qué? Porque es una autora que se ha centrado fundamentalmente en la comunicación política desde la institucionalidad y no desde las campañas electorales.
Y entonces esto es importante porque existe una brecha enorme entre lo que el gobierno hace, lo que la administración dice que hace y lo que la ciudadanía percibe que se hace. Y esa brecha en muchos casos es reflejo de una mala o una deficiente estrategia de comunicación. Y eso hace que se generen frustraciones, no solo en la ciudadanía, ¿verdad? Que dice no se está haciendo nada, sino se frustran ustedes como autoridades electas porque dicen, a ver, si se están haciendo cosas, ¿cómo es posible que no se vea? O que no se vea por qué no estamos pudiendo hacer esto. Bueno, porque a veces, o la gran mayoría de veces, es porque no se comunica bien, no se transmite esa acción y entonces la gente dice, no, aquí hay ineficiencia, aquí hay incapacidad, aquí hay indiferencia, a estas autoridades no les interesa la ciudadanía, cuando en realidad todo se podría subsanar con un muy buen proceso comunicativo. Por eso, el tema de la comunicación en las instituciones y desde las autoridades electas es una decisión pública tan importante como prestar un servicio, tan importante como crear un bien público, ¿verdad? Sobre todo cuando se parte de que estamos en ese escenario de alta desconfianza hacia la política, hacia las personas políticas. A desconfiar en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que no dicen, en cómo lo dicen. Y acá es donde quiero que veamos un poquito, bueno, ¿para qué comunicamos? En primer lugar, cualquier administración pública y sobre todo la municipalidad, que es la que está más cerca de la ciudadanía, debería tener como una de sus metas fundamentales de comunicación reconstruir o tratar de conservar la confianza de la ciudadanía. La comunicación es fundamental para esa legitimidad y para esa gobernabilidad y es algo a lo que no se puede renunciar. Entonces, cada vez que pensemos en qué se va a comunicar y cómo se va a comunicar, pensemos en que lo que más necesitamos en este momento es reconstruir esa confianza. Esa confianza nunca va a ser el 100% y tampoco creo que sería apropiado que sea el 100% porque dejaríamos que alguien más decida porque confiamos plenamente y no sé si eso sea en democracia tampoco tan bueno, pero sí tener un grado de confianza ciudadana que me permita gestionar. Y la segunda meta que deberíamos tener a la hora de generar comunicación en y para democracia no es solo para transmitir propuestas, sino para gestionar de manera efectiva las expectativas que estamos generando con ellas. ¿Verdad? Bueno, estamos haciendo un estudio para reconstruir, no sé, tales vías cantonales. ¿Qué va a pasar después de que ese estudio? ¿Cuánto tiempo va a tomar ese estudio? ¿Qué nos va a permitir ese estudio? Buscar fondos internacionales que permitan hacerlo. Pero si comunicamos que vamos a arreglar las vías cantonales en su totalidad, es muy diferente a que la gente pueda tener claridad de esa ruta que se está siguiendo. Y es por eso importante gestionar esas expectativas. No hay nada peor que cuando llega alguien nuevo que genere las expectativas enormes y tenemos ejemplos. Quienes trabajamos en una institución, en una empresa, sabemos que eso pasa. Llega alguien, genera expectativas, no las cumple y genera descontento en la población laboral. Lo mismo les hablé ahora en las expectativas en una familia para un niño o una niña. Bueno, lo mismo pasa a nivel comunal y eso es fundamental que lo veamos o que lo tengamos muy en claro. ¿Y cómo podemos abrir un canal de comunicación efectiva con esa ciudadanía y además diversa, además plural? Bueno, no tengo recetas ni verdad mágicas para poder hacerlo, pero sí principios que además ya se han probado y que funcionan, ¿verdad? A ver, primero hay que escuchar para poder gobernar con la sociedad, hay que escuchar para poder gobernar con las y los municipios. La comunicación siempre es tiene un formato o es un mensaje de ida y vuelta y no unilateral. No es para que me escuchen lo que yo tengo que decir, sino que también tengo que escuchar. ¿A quiénes? A las personas, a los grupos que rodean la municipalidad. No pueden ser simples receptores, tienen que estar incluidos en los procesos.
Por ejemplo, tenemos que tener canales diversos porque la ciudadanía es diversa. La mayoría de los costarricenses todavía usamos, y eso probablemente lo vean en los otros talleres, mucho más Facebook, pero ya Facebook es un tema de nosotros, señores y señoras. Los chicos ya no están usando tanto Facebook aunque lo tengan, ¿verdad? El otro día me decían unos jóvenes, yo, ¿pero qué tenés Facebook si no lo usas tanto? Y me dice, porque ahí se entera uno de la vida de todo el mundo. Dice, es donde más información uno puede adquirir. Pero ¿qué están usando mucho más? Pues el TikTok. Yo no he dado el salto al TikTok, o sea, lo tengo para ver cosas, pero no produzco ni comparto ni mucho menos. Pero entonces hay que saber cómo funciona para poder ver cómo ponerlo en práctica. Pero una cosa importante desde la administración y de ustedes como autoridades electas, tanto con sus redes personales como con las redes institucionales. Si vamos a tener una red social, sobre todo la institucional, para no contestar, ahí me equivoqué, perdón, para no contestar mensajes, mejor no tengamos redes sociales. O sea, si yo tengo una red social y creo que es solo para hacer mis posteos y la gente pone cosas en esos posteos y dice que está descontenta o dice, y no estamos contestando a preguntas rápidamente, para nada tenemos una red social, porque al tener red social, la expectativa que estamos generándole a la gente es un canal de comunicación directo. Y si no damos respuesta a través de ese canal, ¿qué generamos? Decepción o no sirven para nada, ¿ven? No sirven para nada, ni siquiera para contestar un mensaje en Facebook. Punto 3. ¿Cuántas consultas ciudadanas se han realizado desde que asumieron el cargo hace unos meses? Han tenido gente, han realizado consultas para algo, para lo que sea, para por lo menos pensar en una decisión que se esté tomando, qué prefieren o no. A mí me hizo gracia porque la semana pasada yo vivo en Moravia y me llegó a través de Facebook, ¿verdad? Porque tengo seleccionado que me salga de primero en mis cosas lo que postea la municipalidad. Y me llega una consulta de si a usted le preguntaran qué le urge más a Moravia, una piscina o un gimnasio. Y me llamó mucho la atención y me llamó ver los comentarios, porque la gente decía, bueno, las dos cosas, pero una piscina, pero si se va a hacer una piscina, que sea una piscina temperada para que la puedan usar los adultos mayores, vean que Moravia es frío, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí la gente, por lo menos, no es que eso los va a llevar a tomar la decisión, pero les permite hacer un sondeo. Ahora, ese sondeo debería ir también por otras partes para la gente que no tenga redes y demás, pero me pareció interesante el ejercicio. Y cuarto, perdón, el contacto directo sigue siendo indispensable. Las redes y esto es maravilloso, claro que sí, pero hay que abrir espacios para hablar con la gente, hay que hacer grupos focales, hay que hacer, es agotador, sí, yo no digo que no, ¿verdad? Esto no es ni color rosa ni miel sobre hojuelas, pero hay que abrir espacios de diálogo cara a cara necesariamente. Segundo punto, comunicar la verdad siempre. Yo le digo a mi hija que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? En algún momento la alcanza la verdad. Bueno, mejor hablemos con la verdad aunque no sea lo más popular. No se trata solo de comunicar las buenas noticias o los logros que hemos tenido, sino de transmitir cómo estamos enfrentando, por ejemplo, coyunturas complejas, incluso si eso implica reconocer honestamente fallos de política. Va a haber gente criticando, claro, pero es que también va a haber gente criticando si decimos que lo estamos haciendo. Pero si comunicamos y nos comunicamos desde la verdad, no vamos a tener que hacer inventos. Cuando uno miente, tiene que inventar cosas muy elaboradas. Cuando dice la verdad, no hay por dónde te majen la cola porque es mucho más sencillo controlar si estamos hablando con la verdad. Porque acuérdense del reto, que era recobrar la confianza y por tanto, de nuevo, no generar expectativas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, por ejemplo, teniendo planes de comunicación cotidiana, teniendo cómo vamos a hacer comunicación en crisis, qué pasa cuando hay una crisis por algún hecho que sucedió, cómo la vamos a manejar, teniendo planes de comunicación de reputación que permitan elevar la reputación personal de ustedes, pero también de la municipalidad, teniendo comunicación que dé legitimidad al accionar de ustedes como autoridades electas y de las municipalidades,
teniendo comunicación que enganche, que yo me sienta cercano a lo que está haciendo esa municipalidad, que yo sienta que soy parte de, y hay ejemplos en diferentes cantones, no voy a tocarlos, no quiero tocarlos porque aquí hay gente, pero lo he visto en otros espacios donde la gente se ha sentido enganchada con proyectos, puede ser coyunturales o con todo un ejercicio. Estar alerta de las incongruencias que pueda haber entre el mensaje que planeamos y el comportamiento no planeado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre los medios de comunicación y la gente van a recaer sobre el conflicto y sobre la contradicción. O sea, si yo estoy planeando cómo dar este mensaje, también tengo que comportarme de acuerdo al mensaje que estoy comunicando. No perder la paciencia, ¿verdad? Ser muy, hace un rato hablábamos de que ahora últimamente yo ando siempre con un abanico en la mano, ¿verdad? Por estos calores de la perimenopausia. Y entonces Jenny decía, claro, pero hay que saber manejarlo, porque si uno está estresado empieza a abanicarlo más fuerte. Hasta eso comunica. Pero yo, claro, hay que mantener siempre el ritmo y la constancia. Y eso es complejo. A veces vamos a meter la pata, pero entonces tenemos que saber cómo hacer comunicación en crisis. Y para todo eso hay formas de hacerlo. Tercero, la simplicidad en los mensajes. Queremos que la gente crea que somos lo máximo en lo que decimos o queremos que la gente entienda. Queremos que la gente, yo que soy docente universitaria, me hace mucha gracia que a veces los estudiantes dicen, profe, es que a usted sí se le entiende. Eh, bueno, porque yo lo que quiero es que ellos vean qué tan carga soy yo manejando teoría o lo que quiero es que ellos entiendan y aprendan. Las autoridades electas tienen que convertirse en las personas que mejor informan, con discursos cortos, concisos, didácticos. Hoy la gente necesita mucho formato educativo. Tenemos que acertar con los mensajes. ¿Por qué? Porque si nos estamos corrigiendo, no, es que eso no fue lo que quise decir, vea. Lo que quise decir fue porque si hacemos mensajes muy complejos, nos vamos a confundir y nos vamos a enredar nosotros mismos, ¿verdad? Nos vamos a majar las enaguas. Y eso es complejo porque después tenemos que desmentir errores y eso va a generar caos. Si manejamos mensajes simples, muy claros y muy didácticos, vamos a generar comprensión, entendimiento y vamos a minimizar la posibilidad de confundirnos nosotros y de generar enredos nosotros mismos. Para eso se pueden hacer videos, infografías, historias. El objetivo siempre debe ser informar, debe ser concientizar, perdón, sensibilizar, pero nunca aprovecharse de los canales para hacer propaganda política, ¿verdad? Eso es lo que no hay que hacer. Hay que informar de manera mucho más acertada y simple. El tema de la corresponsabilidad es fundamental. Gobernar en solitario es una misión imposible. Hoy en día, decir que las únicas personas que pueden tomar decisiones o que tienen a cargo todos son ustedes que están sentados en ese consejo municipal o en la parte más administrativa con la alcaldía y demás, es imposible, ¿verdad? Hoy ya no gobernamos para la gente, sino con la gente. Hay gente que sabe, por ejemplo, hay grupos organizados con los que uno se puede perdón, a la hora de poner proyectos en marcha. Nuestras comunidades son diversas y tenemos que incluir todas las voces y con los recursos limitados y necesidades ilimitadas es fundamental llegar a acuerdos. Hay que incluir a la gente, o sea, en nuestra comunidad, qué sé yo, hay grupos 2030, hay clubes de leones. Bueno, ¿cómo hacemos alianzas con estos grupos para poder poner en marcha procesos que ya ellos llevan a cabo y donde la municipalidad podría meterles el hombro para hacer? Hay grupos de jóvenes, bueno, ¿cómo los involucramos en los procesos municipales? Pero hay otro tema que usualmente no hacemos y no lo hacemos en muchos espacios y es evaluar. No basta con dar un mensaje, sino que también tenemos que saber hasta dónde llegó ese mensaje, a quiénes le llegó y qué posibles efectos tuvo. ¿Generó confianza, lealtad, compromiso, comprensión o todo lo contrario? Gobernar significa, de la forma más simple, conducir. Estamos conduciendo ese carro que se llama cantón. Y el mecanismo más efectivo para conducir con cualquier cosa, incluyendo
a un grupo humano es la comunicación y la retroalimentación que obtengamos de él o de ella, porque a veces nos estamos pasando idea de que estamos comunicando muy bien y resulta que no. Y esa evaluación es algo que lamentablemente dejamos de lado. Quienes trabajamos en el sector público sabemos que a veces estamos tan enganchados con el día a día que dejamos muy de lado evaluar si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Verdad? Creo que me atuve al tiempo para poder hacer preguntas. Yo dejo por acá, luego acá les dejo también para que quede en la grabación. Estos son la autora que les dije, María José Canel, que para mí es una de las más relevantes en ese tema, y también Charo Toscano. Me gustan mucho ellas por si en algún momento gustan revisarlos. Creo que dejo por acá la presentación